Volvemos al aire, 12 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como todos los martes, Juli Chacona, que le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? Acá subiendo el volumen porque no me escucho, sorda. Puede pasar. Entre tantas cosas, hacia fin de año, también puede pasar que quede sorda. ¿Por También, qué no? también. ¿Cómo anda? Bien. Bueno. Muy entusiasmada. Bueno, ahí estábamos hablando en el corte de este encuentro del 5 de noviembre, que se llama Pato Negro. ¿Por qué Pato Negro? Porque ¿Por qué Pato Negro. Pa, 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 pa. Lo dejamos a gusto de diversas interpretaciones. Ok, pero fue puesto con una intención, ¿no? Tiene su origen, pero más íntimo. Ujú. Así que nada, dejamos a interpretación Perfecto. del público. Hubo preguntas tipo, ¿por qué patología negro? Y yo decía, negra, y decía, ¿dónde dice patología? Algunos me dijeron, es por la canción de Gabo Ferro, agua, no sé qué, y pato negro. No, tampoco. Tampoco. Es porque propicia lo oscuro. Bueno, no sé, qué sé yo. Da varias interpretaciones, Sí, claro. así que para este tipo de encuentros artísticos está muy bien que sea así. Al libre albedrío. Bueno, es un encuentro que pensamos para unir la poesía, la música y el arte plástico, la pintura, para ponerle algún nombre cortito que se pueda poner en publicidades, ¿no? Porque arte plástico ocupa como ¿Cómo te lo 100 explico? kilómetros. Van a participar en total 18 artistas de distintos lugares. Vamos a ir anunciando de a poquito quiénes son, pero para que tengan una idea, hay un poeta de Catamarca, otro de Santa Fe, otro de Corrientes, otro de Chaco, de la ciudad de Mercedes, de la ciudad de Chacabuco, de Cava, de Adrogué. Y músicos hay de Chacabuco, de Corrientes, de Turdera, de Mercedes y artistas plásticos de Chacabuco. Bien. De Turdero es la pantera de Matadero. Ay, Turdera, dejé el dónde? celular lejos, pero está dentro de... Porque ahí me mató. Claro, yo dije, ¿cómo? ¿Dónde Ciudad en queda? Argentina, ¿Qué dice, pasó? claro. ¿Dónde está Yo me acuerdo de Turdera? Rita Turdero, la pantera de Matadero. Bueno, perdón, estoy... En la ciudad sur del Gran Buenos Aires. Claro, exactamente. Es la ciudad, está ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires. Sí. Queda Pertenece al partido de Lomas de Zamora. en el partido de Lomas de Zamora, pero es como, a ver, para trasladarlo a nuestro territorio, Rawson, Chacabuco. Claro. ¿No? Perfecto. Bien. Bueno, la gente de Rawson dice soy de Rawson, no dice soy Por de algo será. Chacabuco. A Tito lo vi. Claro. Por algo será que Muy se lindo sienten Rawson, ¿eh? muy de Rawson. Bueno, nada, estamos felices, súper agradecidos de toda la gente que viaja hasta acá. La verdad que va a ser un encuentro hermoso. Obviamente la radio acá, este espacio tiene muchísimo que ver con eso, porque a muchos los fuimos conociendo acá mismo y los entrevistamos, a otros no. A otros no los entrevistamos, o sea que no es que se van a encontrar casi con lo mismo, no, va a haber un poco de todo. Sí, aparte igual acá tenemos siempre un recorte Un recorte, exacto. un recorte. Igual son 18 artistas, el evento empieza a las 9 de la noche, la entrada es libre y gratuita, está abierto a todo público y va a ser en el sótano de Esquina Unión. Bien. Así que quienes se Recorriente quieran y San acercar, Lorenzo. exactamente, quienes se quieran acercar están súper bienvenidos. No sabemos cuántas sillas va a haber, así que si quieren llegar con tiempo, también son bienvenidos, ¿no? Desde las 9, porque, viste, en general estamos todos como... Tampoco es una sensación así que me dé a mí, a priori, a bote pronto, diré, que esto va a ser como muy puntual. Porque el arte la no idea es sí mira. porque cada uno expone durante un tiempo y entonces se nos hace, sino muy largo. Bueno, entonces los requerimientos se piden. Entonces, por favor, Claro, puntualidad. En lo claro. posible llegar un poquito antes para ver si se pueden Acomodar, ubicar. claro. Sí, claro. y de alguna manera, digamos, le dan una mano a los organizadores, así no se ponen nerviosos, digo yo. No, cuando arrancamos. Es un poco así. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, nada, yo particularmente quiero agradecer a todas las personas que están acompañando la difusión, digamos, y acompañando también el hecho de venir, ¿no?
y de estar y de acompañar a tantos artistas. Y para mí es un privilegio traerlos, darlos a conocer, que se encuentren, ¿no? Ese tipo de encuentros, la verdad que es maravilloso siempre. Así que nada, contenta, agradecida y poniéndole toda la energía a eso. Nos alegramos, pero profundamente. ¿Tenemos a alguien ahí? Sí, por supuesto. Hoy tenemos un recontra invitado que se llama Daniel Villaverde. Daniel nació en Moreno, provincia de Buenos Aires, es docente, licenciado en lengua inglesa, diplomado en gestión educativa y magíster en comunicación, se especializa en literatura postcolonial de habla inglesa, es trainer en programación neurolingüística y su primer libro es Voz Pasiva, Recuerdos Inventados, publicado por la editorial Galera en 2021, y Frankie, que fue publicado, si no me equivoco, este año, no me acuerdo. Frankie, si este año, ¿cómo se escribe? Frankie, Ajá. Este año o el año pasado, bueno, ahí estoy buscando los datos editoriales, 2022, este año, fue publicado por la editorial Flor Azul, La Flor Azul, exactamente. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juli, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Buen día, Daniel. Iván Jacob te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Ivana. Bien, Muy bien. Gracias por el espacio y la invitación. No, bienvenido. Un placer. Gracias. Bueno, Dani, acá un poco este espacio tiene que ver con charlar un poquito con los escritores acerca de este encuentro con la literatura. Así que va la primera pregunta. Dale. ¿Dónde te encontraste con la literatura por primera vez? En la escuela primaria hace muchísimos años, leyendo obligadamente la Biblia, porque me crié en un colegio católico ortodoxo. Así que ese fue mi primer encuentro con la literatura. Bien, interesante, ¿no? Que lo marques como es literatura. Sí, sí, por supuesto, que no se enoje nadie, ¿eh? Que no se enoje nadie, es un libro, tiene oraciones que terminan con un punto, tienen párrafos, tienen conectores, así que no se puede enojar nadie, que es literatura. Para y ese vos fue ese el fue primer encuentro, Juli. como el libro puente, ¿viste? Que se habla de un libro puente, como el que te hace ingresar de repente a esa fascinación como lector, ¿o hubo otros? Eso vino más tarde en el colegio secundario. Si bien, como siempre cuento, esta escuela ortodoxa en la que yo me crié, ortodoxa, estoy diciendo al extremo. Eso te iba a decir. Fíjate que la escuela no se llamaba Sagrado Corazón como la mayoría, sino Sacratísimo Corazón, es decir, con el superlativo. Eso indicaba algo en la escuela. Y desde muy chiquitos leíamos la Biblia, obviamente, yo sin entender y recitando de memoria, como la mayoría de los otros estudiantes y las otras estudiantes. Pero el libro, el puente al que vos haces referencia fue en tercer año del secundario, cuando ya cambié de escuela, que me mudo a vivir a Moreno constantemente, y ahí leo Rosaura a las 10, que es el primer libro que pude tener y que pude comprar, porque en mi casa no había libros. Pero perdón, y ese Daniel, fue el puente. ¿cómo llegaste a Sí. Rosaura? A Porque Rosaura, hay que en llegar a tercer Rosaura. año, en mi época, digamos hace unos 30 años en el Lengua y secundario. literatura, ¿no? Sí, claro. En tercer año, exacto, era la época de lengua y literatura, y en narrativa argentina había una parte que estaba dedicada a Rosaura a las 10 y a otros que no recuerdo, y la otra mitad del año a literatura española. Bien. ¿Y qué te Y fascinó yo de Rosaura a fascinado. las 10? En mi época, estamos hablando del 83, 84, 85 en el secundario, donde no decíamos muchas malas palabras, donde no había tantas cosas como hay hoy en la tele, Rosaura en un momento, un día la profesora dice, este capítulo lo voy a leer yo, y lo lee y dice Rosaura, puta, 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 y escuchar la palabra puta de un niño que venía de un colegio de latín, inglés y totalmente católico, sin malas palabras, me choqueó tantísimo. Estábamos como que no podíamos creer que alguien dijera una mala palabra en la escuela. Y eso fuera en literatura. Y en literatura, con una profesora, de las profesoras que teníamos antes, así muy señoronas, ¿verdad? Uh-huh.
súper formales, donde teníamos que aplicar bien los condicionales y conjugar bien los verbos, El análisis escucharla de a ella. oraciones estructuralista y todo eso. Exacto, éramos productos del análisis No sintáctico, que importa, luego chicos, se pero perdió. nos hicieron escribir, nos hicieron y nos formaron y nos permitieron escribir hoy como escribimos. A Exacto, mí me pasa exacto. algo Yo soy con eso, o sea, defensor del sintaxis, sí, defensor sí. absoluto. A mí me pasa que doy clases en el colegio, en comunicación, obviamente, me metí, Ujú, por supuesto, jamás me metería en lo otro, ujú, pero sí veo que muchos de los poetas y escritores con los que charlamos en la radio se burlan un poco de esa enseñanza. Y yo creo que nos han formado, hay profesores en letras que nos han formado de una manera maravillosa, que nos han enseñado a escribir como no saben escribir nuestros hijos hoy. Y si Sí, no yo toman entiendo una carrera por el lado de las que las letras, no lo épocas, van a aprender nunca. las épocas van cambiando y hay otros modelos, están los conductores y las conductoras de TV que no tienen idea de lo que es un potencial, un condicional, Y son gente y grande, tendrían que saberlo porque los chicos Ya escuchan. vieron sintaxis Entonces, en la Tal escuela. cual, tal cual. claro, entonces no me parece nada de malo esto de haber alejado. ¿Por qué se alejó la enseñanza de la gramática y sintaxis que es tan necesaria? A nadie le hace mal saber Total. la congruencia entre el sujeto y el verbo, la concordancia, dónde usar un Yo voy a adverbio. hacer un paréntesis, pero eso se da. Por lo menos yo lo doy, ¿eh? Y menos, sí. El tema es cómo se acerca, ¿no? Y ahí habría toda una cuestión didáctica para repensar, ¿no? Si extraer oraciones que estaban tan alejadas del discurso de los adolescentes y colocarlas en el pizarrón para que el análisis sintáctico estructuralista cerrara, ¿no? Y diera cuenta que funcionaba, porque si agarrábamos cualquier frase de la coloquialidad, el estructuralismo a veces hacía como ruido en eso, ¿no? El análisis sintáctico, a eso me refiero. Sí, y lo sigue haciendo. La semana pasada visité en Luján unas jornadas de un profesorado de lingüística y vine fascinado porque una docente de lengua y literatura trabajó un diccionario, creó un diccionario con sus alumnas, eran chicas de un primer año, y cómo fue metiendo ahí lo que es lingüística y sintaxis en la creación de esas cosas para que las chicas dijeran, cuando estamos usando un re, estamos usando un aumentativo, cuando estamos... Y me pareció bárbaro, en ese contexto me parece Depende del acercamiento, bárbaro. ¿no? Es un Exacto. poco, es un poco eso, pero bueno, nosotros lo veíamos, pero a la hora de, no sé, de producir un texto, eso quedaba descartado, ¿no? Yo soy más grande que vos, falta Juli. complemento. Vengo de otra, ¿no? Falta un complemento temporal, ¿no nos ponían eso? Bueno, ¿no? ahí yo por lo menos sí, en mi ¿qué caso. querés que te diga? Claro, pero yo soy más viejo, yo soy viejo y eso sí, viste, yo escribía ensayos en el secundario, Sí, está ensayos. Perfecto. Sí. Entonces eso me lo corregían y bueno, no me quejo, hoy no sé si eso conviene y depende de la especialización del secundario. Pero bueno, cada maestro con su librito, Claro, pero bueno, es interesante este abordaje que decís porque digo, de última, cuando vos recordás en tu recorrido como escritor las lecturas, o sea, estás recordando las lecturas que hacías y de repente lo que resonó en vos fue encontrar en un texto literario escolar algo que no circulaba dentro de la escolaridad, que eran las malas palabras. Exacto, ¿no? Exacto. Y además, perdón, te pisé, además yo desde muy chico estoy intervenido por otra lengua. Es decir, yo hace muy poquitos años que escribo en español. Entonces la sintaxis en mí es una cosa que está, ¿y esto será así? ¿Se conjuga así en español? ¿O es como en inglés? Entonces, al estar intervenido, como digo yo, como si fuera, no un cuadro, pero algo que apareció por ahí en mi vida, pienso constantemente en el uso de la lengua. Y a veces eso jode un poco.
me molesta, pero En bueno, las estoy formado así. comparaciones, ¿no? En la comparación entre en nuestro idioma y cuál otro. En el inglés, En es el decir, inglés. yo desde que me levanto hasta que me acuesto, hace 30 años que escribo y hablo en inglés. Hace muchísimos años que yo estoy formado en la lengua inglesa. Entonces aprendí a escribir realmente ensayos o críticas o reseñas, siempre lo hice en inglés. Y hace un par de añitos se me dio por empezar a escribir en español. Y ahí encontré las interferencias y las correcciones. Qué interesante. Digo, o sea, vos cuando estás escribiendo las ideas, ¿en qué ocurren? ¿En qué idioma ocurren? ¿En cualquiera de los dos o en inglés? Bueno, acá tienen todo el permiso mío para reírse. Escribo mayormente en inglés. ¿Y qué haces? Yo estoy mirando ¿Traducción? una serie, Cuando escribís miro una literatura. serie y escucho. Perdón, se me cortó, perdón, no escuché. Cuando escribís literatura, ¿haces traducción? O sea, vos tenés una idea que te surge en inglés y la traducís al español, al castellano rioplatense. A veces sí. En el caso de Frankie, que es una autoficción, que es algo que está ficcionado y tiene que ver con recuerdos que yo tengo y que han pasado alrededor del lugar donde yo me crié, el recuerdo está, pero de repente lo pienso en inglés. Ahora mismo se me cruzó mientras te estaba diciendo que pasaban alrededor. Ese alrededor, estoy seguro que es un about del inglés. No sé si en español se usa tanto alrededor. Pero yo desde los 18 años hasta hace 6 años, yo estudié, escribí y me formé en inglés. Entonces es obvio que la lengua me atravesó y bueno, y está bueno el laburo que estoy haciendo con profesores en español, de sintaxis en español y las correcciones de los libros. Siempre está bueno que me escuchen los que saben mucho de español. Totalmente. Pero es muy interesante esto del pasaje, ¿no? Digo, en el mundo de las ideas del inglés a la escritura, el tipeo en español. Sí. ¿Crees que sería igual sí, si sí. lo pensaras en español directamente? Ahora, la novela que estoy escribiendo ahora, que ya está casi terminada y se está corrigiendo, está muy pensada en inglés desde lo lingüístico, porque otra vez toma, como en Frankie, el tema de los dialectos, el tema de una comunidad en donde se hablan varias lenguas y varios dialectos. En el caso de Frankie, que es un niño que se llama Francisco y está criado en un conventillo con personas de San Andrés de Giles, de Perú, de Mercedes, bueno, sus tíos de Rawson, ustedes que recién mencionaban Rawson, el latín y el inglés de la escuela, el francés de una persona que lo cría. Bueno, eso un poco en esta nueva novela que sucede en Los Toldos y en San Andrés de Giles, se mezclan, aparecen todos esos sabores, esos sonidos de la lengua. Y esta sí está muy pensada en inglés, entonces tengo que ser muy cuidadoso al momento de traducir cuando tengo una idea, para que quede bien de la provincia de Buenos Aires. Claro. Daniel, hablábamos recién de cuáles fueron los libros, ¿no? Un poco que te iniciaron en literatura. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir lo que podemos llamar ensayos o composiciones ya en el profesorado, pero en inglés, siempre en inglés, y mis primeros poemas fueron en inglés, y los primeros cuentos también fueron en inglés. Y hace unos 8 años, un día yo iba caminando con mi pareja por la calle y quise decirle algo, y se lo dije en inglés. Total, él entiende inglés. Y me dijo, ¿me lo puedes decir en español? Porque queda tan feo cuando te pasa eso, que la gente piensa que lo haces a propósito y no sabe que es una interferencia que tenés de la lengua. Y ahí me dio una especie de, yo le digo crisis lingüística, de la que me río, porque yo quería explicar que había visto un poco de viento acarreando una hojita, no sé por dónde, por la calle, y era mucho más fácil decirlo en inglés. Hay un verbo que es mucho más fácil. Y me puse muy nervioso, me puse a llorar, me dio mucha bronca. Dije, van a pensar que soy un culo con rosca, que ando hablando inglés como mis colegas, tal.
Y una escritora, Mercedes Álvarez, me dijo, no te angusties por esto, que es una boludez, y me regaló un libro de Silvia Molloy que se llama Vivir entre lenguas. Y al leerlo me calmé un poco y decidí empezar a tomar talleres en español, poder pasar lo que yo sabía en inglés al español, hace 6, 7 años. Y desde ahí estoy con la escritura en español. Daniel, déjame hacerte una pregunta. ¿Por Sí. qué tu lengua es el inglés? Porque desde chico estudié inglés y cuando terminé el secundario empecé el profesorado de inglés y después del profesorado seguí formándome y siempre en inglés. Entonces no tuve la necesidad de estudiar en español. ¿Y si te Pero ocurrió llegó un escribir? momento que Buenísimo. dije, epa. Voy a hacer una infidencia. Mi madre y mi hermana son traductoras de inglés, ¿viste? Entonces por ahí les pasa que quieren decir algo en nuestro idioma y les sale en inglés, no lo pueden pensar en castellano, Sí. ¿viste? Y por ahí yo me río y Sí, les es digo, pero tremendo. existe en castellano, es tal palabra. Claro, es tremendo. Y si no perteneces al círculo íntimo, pensás, la gente puede llegar a pensar que lo haces a propósito. Soberbia, ¿no? Claro, pero hay palabras y estructuras que yo aprendí antes en inglés. Yo hoy mencionaba lo de los condicionales o como lo llamábamos nosotros potenciales en nuestra época. Yo los aprendí primero en inglés. El condicional 1, el 2, el 3 y después mezclados. Y dije, esto es lo que, bueno, tal conductor, no vamos a dar nombre, dice, si yo tendría que decirte o si yo podría, digo, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso? Total. Y claro, tal vez en la escuela no lo vio y yo lo aprendí de inglés y después lo traduje y era más fácil. Claro. Pero por eso estoy cruzado por el inglés. Bueno, nos contabas un poquito cuáles fueron los libros ahí que te iniciaron en la lectura, cómo te iniciaste en la escritura. Y vos hablabas un poco de Frankie, que es la novela que tenemos acá arriba del escritorio, y contabas que es vos dijiste una autoficción. Ajá, sí. Vos dijiste esa palabra, ¿cierto? ¿Viste? Sí, dije autoficción. ¿Qué es la autoficción? Recuerdos ficcionados. ¿Qué es la autoficción? Hay un lío tanto por ahí dando vueltas entre escritores y editores, editoriales, de qué es la literatura del yo, qué buena. Sí, hacen un lío, me parece que de gusto y que cada uno escriba lo que tiene ganas de escribir. Entonces, cuando esto no es una autobiografía, no es una biografía de alguien, sino que tienen que ver con cosas que yo conozco de la infancia y que fui ficcionando en un niño llamado Francisco y que por ciertas vueltas de la vida, por el entorno que tenía, por ser de un conventillo, como decía hoy, en la época de lo que era el crisol de razas, ¿no es cierto? Que hoy no lo decimos, pero él se crió en esa época porque se lo decían en la escuela, con todos esos dialectos y esos idiomas que andaban pululando alrededor de él, el francés, el inglés, el latín y el resto de la hermandad latinoamericana en ese conventillo. Y este Francisco leía mucho y le gustaba escuchar a las personas que estaban a su alrededor cómo pronunciaban las cosas. Ya le gustaba la sociolingüística de chiquito a este Francisco. Así que bueno, ahí está ficcionada la historia. Bueno, pero vos haces pongamos a los oyentes en tema. Vos decís, Dale. es una autoficción, no es autobiografía. ¿Cuál sería la diferencia? Y que yo tome cosas que han pasado en mi niñez y en mi crianza en ese conventillo de Villaluro, y algunas se exacerbaron, algunas se exageraron y algunas se ficcionaron. Entonces, en ese sentido, hoy se está hablando de este tema de la autoficción, que es un poco lo que maneja la escritora en la que yo me especializo, Jamaica Kincaid, y si es todo verdad lo que le pasó, y ella contesta, bueno, son cosas que yo conozco de mi niñez y del lugar en el que me crié, parecido a lo que me sucedió a mí. Entonces, por eso hay gente que lo llama autoficción y me parece que está bueno. Hay como cierto desdeño, digamos, de una especie de hostilidad
de algunos grupos de escritores que dicen, bueno, hacer autoficción es como no hacer literatura, ¿no? La literatura sería ¿Viste? otra Sí, sí, cosa. sí, sí. Sería Ujú. como, bueno, lo puramente ficcional. Se puede hacer, para vos, literatura puramente ficcional sin ningún vínculo con la experiencia del escritor. ¿Podría hacerse eso? Mira, yo creo que son temas que dan para charlar tantísimo rato y recién entre los tres estábamos conversando sobre la lengua y Ujú, cómo la lengua nos interpela, cómo la lengua nos da identidad, cómo la lengua nos da personalidad. Yo creo que por más en la segunda novela yo en mi vida real no maté a nadie, no armé ninguna marioneta de pedazos de cuerpos tomados de un cementerio y sin embargo soy yo el que está escribiendo esa historia. ujú, Em, pero obviamente que hay cosas mías ahí. En la escritura se va a notar, se nota el verbo que yo escojo, se nota la valencia que quiero para cada verbo, se nota el adjetivo que quiero utilizar, se nota que no quiero repetir tal y tal cosa. Y eso es Daniel Villaverde, no es ujú. el personaje que está ahí. Ahora, yo siempre digo, Juli e Ivana, siempre digo que no soy un gran inventador. Yo no me siento a decir, bueno, a ver, ahora estoy mirando acá a mi jardín y digo, de este aguaribay voy a hacer que salga por ahí una serpiente que se transforma. No, eso no lo puedo hacer, o no me interesa, o no lo sé hacer. Ujú. Sí lo que puedo hacer es tomar recuerdos de una niñez muy, muy rica que tuve, que tiene que ver con esta gran familia que tuve y todos los lugares por donde anduve, inclusive Chacabuco, Rawson, San Andrés de Giles, Los Toldos, Moreno, Cava, Para que te Santa Fe, Las Islas, tengo que hacer un paréntesis. Nombraste Chacabuco, Rawson. ¿Cómo que por anduviste por acá? supuesto. Y sí, sí, es parte de mi niñez, A ver, contanos. porque cuando Rawson era un Rawson más grande, ¿no? Sí, con mucha más gente de la que hay ahora, mi familia, la hermana de mi papá, Villaverde, casada con el tío José Cardoso, para mí ir a Rawson era mi niñez. De hecho, en Frankie está mencionado Rawson, esa tía que juntaba los huevos con las gallinas y que a mí me daba miedo. Como yo ya había estudiado inglés, yo ya sabía chiquito, para mí Rawson de chiquito significaba Rawson, que era hijo crudo. Yo decía, ¿por qué un pueblo se puede llamar hijo Tremendo. crudo? Me lo preguntaba. Así que por eso conozco Rawson y Chacabuco y la zona. Muy interesante, ¿eh? Ahí todas las profes que estén escuchando y trabajen en Rawson, ahí, acá tienen a Frankie para llevárselo a los alumnos y ver cómo aparece, ¿no? Este Rawson ya ficcional en la novela, es súper interesante. Bueno, Sí, sí. nombrabas, decías que todas esas experiencias de alguna manera colaboran a la construcción de tu literatura, pero es una literatura que se nutre de recuerdos y experiencias personales. Ujú, ¿Crees que eso va a llegar a un punto exacto. que se va a agotar? No, no. Puede haber un círculo, puede haber un ciclo que aparezca otra cosa, pero creo que no, porque tiene que ver con los recuerdos y hay gente que le gusta saber qué pasó, qué, por qué escribís de esa manera, y están las personas que dicen, che, pero la parte, la parte posta del libro, ¿no? Que tiene que ver con esa parte tan triste en la vida de Francisco, y te Ujú, preguntan, ¿eso te pasó? Y no creo que se agote. No, para nada. Creo que. Porque sería como pensar en lo que escribió, ojo, no estoy hablando de mi literatura, ujú. pero cuando nos preguntamos en el colegio, yo como profe de literatura en inglés, en el profesorado, ponele, em, ¿se sigue leyendo Shakespeare? Sí. ¿Sobre qué escribía? Temas universales. Ujú. La muerte, los celos, la codicia. em, Y eso va a estar siempre. Yo no sé qué es lo que se puede inventar, qué puede venir después de una supernovela como Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Eh, yo creo que sí, que los recuerdos siempre van a estar. Ujú. Bueno, hablábamos un poquito de la autoficción, de la ficción, y la pregunta que viene ahora es, ¿por qué esperaste tanto,
tiempo para publicar? Ah, porque primero escribía en inglés y estaba muy, muy, muy dedicado a la enseñanza del inglés y a la formación de la literatura en inglés. Después de Rosaura a las 10, a mí me aparece Shakespeare y Milton. Si salgo del Hay colegio que católico escribir del que después no de quería eso. estar, salgo del colegio católico y en el profesorado lo primero que me enchufan es Milton. Yo me quería suicidar, pero bueno. Y después William. Claro, así, ¿viste? Pero no los critico, por supuesto, me gustan, No, pero no, no quería claro. saber nada con la religión. Sí me gustaba más Chaucer, amo a Chaucer, la gente le gusta mucho Shakespeare, el Tremendo. profesor de No, inglés. Chaucer es Yo tremendo. prefiero los cuentos de Canterbury, los Sí, Canterbury Tales de sí. Chaucer, ese señor que se sienta en el umbral de su puerta y empieza a chusmear la gente del barrio, Ujú, cómo pasa. Eso ujú, es maravilloso. mm, Y bueno, y pasó esto de que esta crisis lingüística de que me puse a estudiar español y yo estaba a punto de empezar el doctorado en literaturas comparadas y una persona me dijo, che, Dani, posta que vos no tenés carrera universitaria como para necesitar un doctorado. Le digo, lo quiero hacer por placer. Me dice, ¿por qué no te pones a escribir en español? Porque yo lo que vi está bueno, pongámosle, decía yo, y ahí empecé a escribir en español y después se dio la posibilidad de que me publiquen y estoy muy agradecido a Pablo Franco, que es el editor de La Flor Azul, que confió en Frankie y lo publicó. ujú. Bueno, yo no te voy a spoilear todo el libro porque después te voy a dejar que empieces vos, pero a mí me encantó cómo empieza. ¿Puedo leer un poquito? ¿Me dejas? Pero por favor, es un honor. Dale. Mi papá era mozo en una pizzería de Villaluro. Una noche juntó mucha propina y la usó para comprar un lote en Moreno. Lo acompañó mi padrino. Fueron de madrugada. Eso siempre me llamó la atención. En ese terreno construyó una pieza y un baño entre yuyos y calles recién trazadas. Ahí nací. No recuerdo esa primera construcción, pero sí recuerdo el color y el ruido de la bomba para sacar agua que había a metros de ese proyecto de casa. Tenía un brazo muy largo que siempre me hizo pensar en la pantera rosa. En invierno estaba muy fría y daba miedo agarrarla para bombear. En verano te quemaba la mano porque el sol la calentaba, pero después de 3 bombeadas el agua era fresca y la más rica que hubiera probado. En esa misma casa luego vivió mi abuela, a quien visitábamos muy a menudo. Mi mamá, a los 19 años, no entendía mucho de bebés. Una vecina que tenía hijas grandes la ayudó con mi crianza en los primeros meses. Doña Juana fue la primera persona que me bañó. Mi mamá se quedaba a dormir con ella en su misma cama hasta que mi papá volvía del restaurante a las 3 o 4 de la mañana. Las hijas estaban un poco celosas. Mi papá llegaba y le golpeaba la ventana de la habitación que daba a la calle. Ella se levantaba y nos íbamos para el ranchito. Isabel, la hija mayor de esa familia vecina, me dijo que yo fui como el primer nieto de ese grupo familiar. Isabel fue muy importante para mí. Siempre quise ser como ella. Era alta, hermosa, de pelo abundante y renegrido. Tenía un cuerpo con enormes curvas que en verano lucía en bikini. Era maestra, trabajaba en 2 escuelas. De la escuela de la tarde salía corriendo para tomar el tren. Iba a la facultad a estudiar psicología, la primera persona con estudios de ese barrio. Cuando cumplí 1 año nos mudamos a Villaluro, al conventillo. Ahí viví hasta los 12. Tremendo. Oh, es la primera vez que lo escucho leído, así que me emocioné mal. Oh, es raro Es escucharse, muy, muy. porque cada vez que estás en las entrevistas o vas a leer a algún lugar, no leen esa parte, nunca lo escuché en la voz de otra persona, buscan otra parte, ¿no? Que es, Sí, digamos, sí, la sí. parte más triste Ujú. del libro. Pero esto me hizo pensar, ¿no? En Isabel. Isabel es un personaje que no está ficcionado. Isabel existe, Isabel está viva aún hoy, y es en la persona que tanto Frankie como yo, era muy pobre en esa casita, fue mi faro para estudiar. Yo quería Mm. ser
como Isabel, porque Isabel pronunciaba las eses de las palabras. Isabel no tenía las asimilaciones que yo escuchaba. Yo sabía que se podía decir paquete, guardar y todas esas cosas. Y ella no las utilizaba. Entonces yo de chiquito decía, yo quiero hablar como la Chuchi, que además tenía este sobrenombre, ¿no? La Chuchi. Y cuando le conté de Frankie, se emocionó muchísimo. Y bueno, y ahora me emocioné yo escuchándote Es con muy la lectura. hermoso Muchas esto, ¿no? gracias. Desde el recuerdo, cómo se construye el recuerdo del personaje, por eso lo leí, ¿no? En una especie de casi collage de lo que se sabe y lo que se recuerda, ¿no? Se sabe porque otros lo contaron y otro poco porque se recuerda. Me pareció... Sí, sí, sí. Y ese capítulo en especial tiene el poquito donde aparece el narrador, donde se puede ver que está la voz del adulto, porque si hay algo que yo siempre digo o estoy diciendo en las notas y en las charlas acerca de Frankie y con mucha humildad, es que a diferencia de todas las novelas, o de las al menos que yo conozco, que narran la niñez, el 80% está contado por el niño, con el vocabulario del niño. Siempre habla Francisco, excepto en este momentito del principio y en otra parte de un capítulo muy bonito donde él recuerda a su abuela y que quiere recordar los sonidos y no puede. Entonces ahí es donde se mezcla un cachito, pero después todo el libro está narrado, contado por este niño que tiene de 7 a 12 años. Antes de que compartas con nosotros un poquito de la lectura de Frankie, quería preguntarte dónde se consigue el libro, dónde lo pueden conseguir. Frankie es un placer, un honor para mí decir que se puede conseguir en todas las librerías del país porque está distribuido por Blatt y Ríos, que es un gran distribuidor de la Flor Azul. Es decir, que lo podés conseguir en las grandes cadenas, que no vamos a hacer publicidad, y lo podés conseguir en las librerías de los barrios también. Hay una anécdota muy bonita. Yo ahora estoy acá instalado otra vez en el oeste, en Moreno, y claro, la gente de Luján, de Rodríguez, quiso conseguirlo y fueron a estas cadenas muy grandes que hay de libros, y no estaba Frankie, porque ellos no tienen autores nuevos y desconocidos, pero fueron tantas personas a buscarlos que los obligaron, así que ahora puedo decir que en una de las cadenas más grandes que hay en Argentina también se puede encontrar Frankie. Genial, genial, me encanta la presión de los lectores al mercado editorial. Está bueno, ¿no? No editorial, al mercado librero, me encanta. Sí. Sí, me ibas a decir, perdón. No, escucho. No. Quería que nos compartas parte de Frankie y ya sé que fragmentos, más o menos, vas a elegir. Vos decís, para que el resto, a ver, espera que... sé, intuyo. A ver, voy a... No, ¿sabes que no tengo marcado el de Rawson acá? Qué pena, pero... hay uno medio cortito que me gusta porque da cuenta qué es lo que le pasaba a este niño, ¿no? A este niño y qué quería hacer, que es el capítulo 3 en la página 19. Si lo tenés ahí, leo una parte de ese hasta la parte que más me gusta. La vereda del conventillo, con baldosas amarillas y acanaladas, era enorme. Estaba en una esquina, Molière y Juan B. Justo. Terminaba en el cordón gris de cemento. Una boca de tormenta recibía el agua que bajaba desde la estación de trenes. Los días de lluvia pasaba a gran velocidad. Andar en patas por esas aguas me gustaba mucho. A veces, en su recorrido de 3 cuadras, aparecían cascadas por una bolsa de basura atascada o una rama cerca del cordón. Yo iba descalzo, en contra de la corriente de agua templada, repitiendo frases de dibujos animados. Esa esquina siempre fue la partida de la vuelta a Manzana en bicicleta. Una cuadra por Juan B. Justo, una por Virgilio, otra por Saráchaga y una final por Molière para regresar. Durante varios años hice ese recorrido acompañado por Gaby, mi amiga del edificio de la avenida. Luego las hacía con amigos del barrio que eran los varones de los departamentos de la otra esquina. A esos chicos les dije durante mucho tiempo que me llamaba Lucas Fernando.
Cuando pude hacerla solo, iba muy rápido y con miedo. Si algún grande nos miraba, podíamos cruzar a la plazoleta entre nuestra calle y la avenida. Para algunos era una pista de bici. Para mí era una pista de aviones. Así que yo pedaleaba tan rápido como me fuera posible y levantaba vuelo. Me acuerdo de la fuerza de mis pies y esa imagen se mezcla con el ruido de ir pasando de baldosa en baldosa. En esa misma plazoleta jugábamos con Gaby. Ella tocaba las castañuelas, su mamá tejía, yo miraba. En la esquina de la plazoleta las plantas crecieron de manera tal que se formó una cueva. Era mi baticueva. Ante mis amigos yo era Batman. También era la Mujer Maravilla cuando estaba solo. Yo quería extender mis brazos, dar vueltas y convertirme en otra cosa. Ese es uno de los que más me gusta. Hermoso, 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 hermoso. ¿Tenés otro Gracias. fragmentito para leernos? Sí, uno cortito. A ver, dame. Vos anda diciéndome algo porque sé Yo que te voy estamos en diciendo, la sí. radio Entonces Frankie y se consigue tenemos. en todas las librerías. Pueden ir a buscarlo. Calculo que acá en las librerías de Chacabuco también, pero si no, bueno, Sí, nosotros en los sí, pueblos porque se usamos pide. mucho Mercado Libre. Mucho. Exacto, sí. Todas las librerías Claro. he visto que lo usan con Mercado Libre. Ujú. Acá tengo unos 10 rengloncitos. Dale. También estaba encantado con la columna de los idiomas y saber que había otra manera de llamar a las cosas en la revista Anteojito. También me gustaba mucho escuchar hablar a mis vecinos del conventillo. Todos hablaban español, pero en cada pieza parecía un idioma diferente. La Marta y el Miguel, en vez de decir te voy a dar tal cosa, decían te voy a dar. Y cuando se enojaban decían te voy a dar acá. Su abuela María, mientras hacía esa trenza larguísima, color gris casi plateada, decía, mija, hoy voy a hacer un guisito de arrocito, y el sonido en las R's era diferente, era gordito, como si estuviera relleno de algo. La Mari, de la otra pieza, cuando hablaba de su perro, decía, venga aquí, mi Cusco. La Z sonaba como en Yuyo o en el yo de los que éramos de la ciudad. Había estudiado de memoria todas las capitales de América y sabía que Cusco era la capital del país de donde ella venía. En mi pieza también hablaban distinto. Mi mamá decía Graviela, Aiga, Paqué, Almorroides, de en serio, Ajices, Alunau y Peliau. Bueno, esa es otra partecita que también me gusta, que tiene que ver con la sociolingüística que tanto amo. Hermoso, hermoso. Bueno, Dani, te queremos agradecer que hayas estado por acá. Obviamente cuando andes por Chacabuco, por favor, te venís a la radio y charlamos. Por supuesto, voy a estar unos días en enero, segurísimo. Bien. Voy a pasar, estoy buscando un lugar por ahí para pasar unos 15 días en Chacabuco. Acá Así que seguramente nos decimos que cruzaremos. a todo el mundo que sepa de una quinta en alquiler, Sí, 15 días, sí. nos manda un mensajito. ¿Cómo era que le Dale, decías a dale. Rawson? De chiquito. Rawson, hijo crudo. No entendía por qué Ro era crudo y Son era el hijo. Entonces yo decía, el hijo del crudo, algo así. No sé. Bueno, ¿Quién era el crudo? empiezo a decirle así. Claro. Que lo sepan todos. Eran las cosas que pasaban de niño. Bueno, Daniel, nada, te esperamos cuando vengas así, nos conocemos Bueno. y seguimos charlando. Te mandamos un beso Bueno. grande y un placer tenerte en el espacio. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y que tengan un hermoso día. Gracias a vos, igualmente. Hasta luego. Un beso. Gracias otra vez por traernos estas voces, estas maneras de mirar, esta coincidencia, esta hermosa coincidencia de su infancia en Rawson. No es más Rawson, aviso. Rawson. Aparte él lo pronunció así. Como diciendo, no, yo no decía Rawson, yo decía Rose. Que la otra que lo puede pronunciar es Justina, y si no tu vieja y si no tu hermana. Sí, yo lo pronuncio latino. Claro, hacemos Rawson. Yo te lo hago latino, me parece hindú. Perfecto. Señora, muchísimas gracias. No, gracias a vos. 57 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó la señora Juliana Chacón en Kilómetro Cero.